Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero el mío estaba helado cuando terminé de servirlo, y ver el mundo de mi esposo desmoronarse fue más dulce que cualquier victoria que hubiera podido imaginar. Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas mientras apretaba las fotos de la ecografía contra mi pecho. Mis manos temblaban, ya no de emoción, sino de algo más oscuro, algo que se había arraigado en mi pecho en el momento en que escuché la voz de Hudson a la vuelta de la esquina. El momento en que me di cuenta de que el padre de mi hijo nonato planeaba abandonarnos a ambos. Pero Hudson Smith no tenía idea de con qué tipo de mujer se había casado. No tenía idea de que su dulce y confiada esposa había heredado algo más que los ojos verdes de su padre. Había heredado su mente para la estrategia, su paciencia para el juego a largo plazo y su absoluta crueldad cuando era traicionada. Mientras estaba allí, en ese pasillo estéril, escuchando a mi esposo hacer planes para divorciarse de mí mientras yo llevaba a su hijo, algo se cristalizó dentro de mí. La mujer ingenua que había entrado a esa cita de ecografía se había ido para siempre. En su lugar, había alguien a quien Hudson nunca vería venir. No hasta que fuera demasiado tarde. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta escuchando. El gel todavía estaba frío en mi vientre cuando la doctora Carter me entregó las fotos de la ecografía con una cálida sonrisa. Felicidades, Gladys. Vas a tener un niño sano. Mi corazón se disparó mientras miraba la imagen granulada en blanco y negro. Después de 3 años intentándolo, innumerables pruebas de embarazo negativas y 2 abortos espontáneos desgarradores, Hudson y yo finalmente íbamos a tener nuestro bebé milagro. ¿Un hijo? ¿Nuestro hijo? Es perfecto, susurré, trazando el contorno de su pequeña forma con mi dedo. El técnico había señalado sus manitas, su fuerte latido del corazón, incluso lo que parecía una barbilla terca que ya me recordaba a Hudson. 22 semanas, y todo se ve excelente, continuó la doctora Carter, tomando notas en mi expediente. El bebé está creciendo justo a tiempo. ¿Todavía tienes náuseas matutinas? Ya no tanto, respondí, todavía hipnotizada por las fotos. Hudson ha sido muy paciente conmigo. Incluso instaló una mini nevera en nuestra habitación para que pudiera tener galletas saladas y ginger ale cerca. Reí suavemente. Va a ser un padre maravilloso. La doctora Carter sonrió. Parece que tienes un esposo muy comprensivo. Asegúrate de programar tu próxima cita para dentro de 4 semanas. Querremos seguir monitoreando todo de cerca, especialmente dado tu historial. Asentí, apretando las fotos con más fuerza. Este bebé era todo lo que habíamos soñado, por lo que habíamos rezado, por lo que habíamos luchado. Hudson había sido mi roca a través de cada decepción, abrazándome cuando lloraba después de cada prueba negativa, sin hacerme sentir ni una sola vez que era mi culpa cuando el médico decía que no había una razón clara para nuestras dificultades. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo se sintió como flotar en las nubes. No podía esperar a ver la cara de Hudson cuando le mostrara las fotos. Habíamos acordado que él esperaría en el vestíbulo ya que la cita era de rutina, but he was probably passing by the windows, checking his watch every few minutes like he always did when he was anxious. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, no vi la figura familiar de Hudson junto a las ventanas. El vestíbulo estaba lleno de la mezcla habitual de pacientes, visitantes y personal, pero ni rastro de la alta figura de mi esposo o su cabello oscuro. Saqué mi teléfono para llamarlo, y luego recordé que había mencionado algo sobre salir a tomar aire si la cita se alargaba. El calor del verano era brutal este año, y el aire acondicionado del hospital podía ser abrumador después de estar afuera. Me dirigí hacia la salida, pasando por el pequeño nicho cerca de los ascensores donde unas pocas sillas estaban dispuestas alrededor de una mesa de café salpicada de revistas. Fue entonces cuando lo oí. La voz de Hudson, baja, íntima, de la forma en que solía hablarme en los primeros días de nuestro matrimonio. El momento no podría ser más perfecto, Flo. Ahora está completamente centrada en el embarazo.
Mis pies dejaron de moverse. Las fotos de la ecografía se arrugaron en mis palmas repentinamente sudorosas. Flo. Así llamaba Hudson a Florence. Mi mejor amiga, Florence Miller, mi dama de honor, la mujer que había estado a mi lado en cada lucha de fertilidad, cada mes de esperanza, cada decepción devastadora. Me pegué contra la pared, mi corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que todos en el vestíbulo podían oírlo. El nicho estaba justo a la vuelta de la esquina. No podían verme, pero podía oír cada palabra. ¿Estás seguro de este momento? La voz de Florence era más suave, pero aún podía distinguirla. Ella está tan feliz por el bebé, Hudson. Quizás deberíamos esperar hasta después. ¿Después de qué? ¿Después de que tenga al bebé? Después de que estemos atados para siempre. La voz de Hudson tenía un filo que nunca antes había escuchado. Flo, ya no puedo hacer esto. No puedo fingir estar feliz por un embarazo que me va a atrapar en un matrimonio que ha estado muerto durante años. Las fotos se me resbalaron de los dedos entumecidos y se esparcieron por el suelo pulido. Una mujer que pasaba me miró preocupada, pero no podía moverme para recogerlas. No podía respirar. ¿Pero el bebé?, susurró Florence. Tu bebé. Nuestro bebé, corrigió Hudson, y el mundo se inclinó de lado. El bebé que llevas tú es mío, Flo. Esa es la familia que quiero, no una obligación con una mujer que apenas puede mirarme sin llorar por otra prueba negativa. Mis piernas cedieron. Me desplomé contra la pared, deslizándome hasta quedar sentada en el suelo frío. Las fotos de la ecografía esparcidas a mi alrededor como hojas caídas. Otro bebé, el bebé de Hudson, con Florence. Florence Miller, que me había tomado la mano en cada cita médica, que me había traído sopa cuando estaba demasiado deprimida para comer, que había celebrado con champán cuando finalmente obtuve mi prueba positiva hace 6 meses. Florence Miller, que había anunciado su propio embarazo solo 2 meses después del mío, que se había reído de cómo nuestros hijos crecerían juntos, prácticamente hermanos, que había llorado lágrimas de felicidad y dicho que era el destino que ambas estuviéramos embarazadas al mismo tiempo. ¿Cuándo se lo dirás?, preguntó Florence. Después de la ecografía. Se lo diré esta noche. Ya he hablado con un abogado. Con su historial de abortos espontáneos y el estrés de un divorcio, es posible que pierda al bebé de todos modos. Sería mejor para todos. Mejor para todos. Quería que perdiera a nuestro hijo, nuestro bebé milagro por el que habíamos rezado, que tanto nos había costado concebir. Hudson quería que nuestro bebé muriera para que su vida fuera más fácil. Me llevé la mano a la boca para no gritar. La gente pasaba, caminando con cuidado alrededor de las fotos esparcidas a mi alrededor, sentada en el suelo como una muñeca rota, pero todo lo que podía oír era la voz de Hudson, fría y calculadora, discutiendo la posible muerte de mi bebé como si fuera una solución conveniente a un problema. Mi abogado dice que con la infidelidad y su inestabilidad emocional, debería conseguir una ruptura limpia, especialmente si no hay un niño involucrado. La casa tendrá que venderse, por supuesto, pero podemos usar ese dinero para conseguir algo más grande para nuestra familia. Nuestra familia. Hudson y Florence. El bebé de Florence. Habían estado planeando esto mientras yo luchaba con las náuseas matutinas, mientras finalmente me permitía tener esperanza de nuevo. Habían estado planeando destruir mi vida. Me siento fatal por esto, dijo Florence. Ha sido mi mejor amiga desde la universidad. Lo entenderá con el tiempo. Gladys siempre ha sido del tipo comprensivo. Demasiado comprensiva, en realidad. Es parte de por qué este matrimonio nunca funcionó. Demasiado comprensiva. Había sido demasiado comprensiva cuando Hudson empezó a trabajar hasta tarde. Demasiado comprensiva cuando parecía distante durante mi embarazo. Demasiado comprensiva cuando Florence de repente tenía tanto tiempo para pasar conmigo, preguntando cómo estaba, asegurándose de que estuviera bien, asegurándose de que no sospechara nada. Alcancé las fotos de la ecografía con manos temblorosas. La imagen de mi hijo, nuestro hijo, me devolvía la mirada, inocente y perfecta. 22 semanas, viable. Un niño que merecía algo mejor que un padre que deseaba su muerte. Debería volver, dijo Hudson. Su cita debería terminar pronto. Y necesito parecer emocionado por las noticias que tenga.
¿Y si son malas noticias? ¿Y si algo va mal con el bebé? Entonces eso facilita las cosas esta noche, respondió Hudson, y oí pasos que se alejaban. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de las fotos de mi bebé, mientras la magnitud de su traición me golpeaba como un tsunami. No solo una aventura, no solo un embarazo, sino una demolición completa de mi vida, planeada hasta el último detalle con mi mejor amiga como su cómplice en la destrucción. Pero Hudson Smith había cometido un error crucial. Había subestimado a su esposa. Mi padre siempre había dicho que yo era demasiado blanda, demasiado confiada, demasiado dispuesta a ver lo mejor en las personas. Necesitas desarrollar algunas aristas, Gladys, me decía. El mundo te comerá viva si no aprendes a devolver el mordisco. Nunca había entendido a qué se refería. Ya lo sabrás. Ahora, sentada en ese frío suelo de hospital con la evidencia de la traición de Hudson resonando en mis oídos, sentí cómo esas aristas se formaban. Mortales. Recogí las fotos de la ecografía con cuidado, alisando las arrugas. Mis manos estaban firmes ahora. Mi respiración era tranquila. La mujer llorosa y desesperada de hacía 5 minutos se había ido, reemplazada por alguien a quien Hudson nunca había conocido. Alguien a quien desearía no haber conocido nunca. Pasé 10 minutos en el baño del hospital, echándome agua fría en la cara y practicando mi sonrisa en el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada parecía normal, emocionado, radiante, todo lo que una mujer embarazada debería parecer después de ver a su bebé por primera vez. Hudson estaba esperando junto a las ventanas cuando salí, exactamente donde esperaba encontrarlo originalmente. Estaba revisando su teléfono, probablemente enviando mensajes a Florence sobre su conversación. Cuando me vio, su rostro se transformó en la máscara de esposo amoroso que aparentemente había estado usando durante meses. Ahí está, se apresuró a acercarse, atrayéndome en un abrazo que se sintió como hielo contra mi piel. ¿Cómo fue todo? Está todo bien. Todo es perfecto, dije, y lo decía de una manera que él no podría entender. Hudson, vamos a tener un niño. Su rostro hizo algo complejo, sorpresa, culpa, alegría forzada, todo ciclando en el lapso de un segundo antes de asentarse en lo que parecía felicidad. ¿Un niño, de verdad? Oh, Gladys, eso es increíble. Me hizo girar allí mismo en el vestíbulo, y me permití reír, parecer mareada de alegría. Otras personas nos sonrieron, probablemente pensando en la dulce pareja que hacíamos. Si tan solo supieran que estaban viendo la actuación de mi vida. Déjame ver las fotos, dijo Hudson, bajándome. Se las entregué, observando su rostro con atención. Miró las imágenes durante un largo momento, y por solo un segundo, algo real parpadeó en su expresión. Dolor, tal vez, o arrepentimiento, pero luego la máscara volvió a su lugar. Es hermoso, Gladys. Se ve fuerte, como su padre, dije dulcemente, tomando las fotos de vuelta. La doctora Carter dice que está midiendo perfectamente. 22 semanas, y todo se está desarrollando exactamente como debería. Eso es maravilloso, dijo Hudson, pero su voz sonaba hueca. ¿Vamos a celebrar? Quizás una cena en Romanos. Romanos, el lugar italiano donde me había propuesto matrimonio, donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario, el segundo, el tercero, donde habíamos ido después de cada prueba de embarazo negativa porque sabía que su tiramisú era mi comida de consuelo. Eso suena perfecto, acepté. ¿Deberíamos llamar a Florence y ver si quiere unirse a nosotros? Ha sido un gran apoyo en todo esto. La mandíbula de Hudson se tensó casi imperceptiblemente. En realidad, creo que esta noche debería ser solo para nosotros. Podemos celebrar con todos los demás más tarde. Todos los demás. Como si Florence no fuera la madre de su otro hijo. Como si no fuera parte de su verdadera familia. Tienes razón, dije, deslizando mi brazo por el suyo. Esta noche debería ser solo para nosotros. El viaje a Romanos fue una tortura. Hudson conversó sobre nombres de bebés, sobre convertir la habitación de invitados en una guardería, sobre lo emocionados que estarían sus padres de tener su primer nieto. Cada palabra era una mentira, y pronunciaba cada una con el mismo encanto fácil que me había enamorado de él hace 7 años. ¿Qué piensas de los nombres tradicionales?, preguntó mientras estábamos en el tráfico. Algo fuerte, clásico,
Quizás William o James. Estaba pensando en nombres de la familia, respondí, observándolo de reojo. ¿Qué tal el nombre de tu abuelo? Theodore. El abuelo de Hudson, Theodore, había sido un hombre amargado y cruel que había hecho miserable la infancia de Hudson. La sugerencia hizo que Hudson se estremeciera, que era exactamente lo que pretendía. Quizás algo más, dijo rápidamente. Theodore se siente un poco pesado para un bebé. Tienes razón. Tenemos mucho tiempo para decidir. Puse mi mano en mi vientre, sintiendo la ligera curva donde mi hijo crecía. Solo quiero que tenga un nombre que signifique algo, que represente el tipo de hombre en el que queremos que se convierta. Será un buen hombre, dijo Hudson, y por un momento su voz se quebró. Pase lo que pase, Gladys, quiero que sepas que siempre querré lo mejor para él. ¿Lo mejor para él? Como esperar que muriera en el útero para que Hudson pudiera empezar de nuevo con Florence y su bebé. Apreté la mano de Hudson. Sé que lo harás. Vas a ser un padre maravilloso. La mentira me quemó la lengua, pero la pronuncié con una sonrisa. En Romanos, nos sentamos en nuestra mesa de esquina habitual bajo las luces parpadeantes que siempre me habían hecho sentir como si estuviéramos en un cuento de hadas. Hudson pidió vino para él y agua con gas para mí, interpretando al esposo atento a la perfección. Por nuestro hijo, dijo, levantando su copa. Por nuestra familia, respondí, chocando mi copa contra la suya. Nuestra familia. No su familia real con Florence, sino la familia de obligación que planeaba descartar tan pronto como fuera posible. Lo observé beber, preguntándome cuánto tiempo había estado planeando esto. ¿Meses? ¿Años? Gladys, dijo, dejando su vino. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se detuvo. Iba a hacerlo ahora, en nuestro restaurante especial, rodeado de los fantasmas de tiempos más felices. Realmente iba a sentarse frente a mí, embarazada de su hijo, y destruir mi vida entre palitos de pan y salsa marinara. ¿Qué es?, pregunté, inclinando la cabeza con la cantidad perfecta de preocupación. Hudson abrió la boca y luego la cerró. Sus manos jugaban con su servilleta. Yo. He estado pensando en el futuro, en qué tipo de vida queremos construir para nuestro son. Y creo que deberíamos considerar mudarnos. Quizás a algún lugar con mejores escuelas, más espacio. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo sin mí, presumiblemente. Esa es una gran decisión, dije con cuidado. ¿A dónde estabas pensando? Quizás Portland o incluso la costa este. He estado investigando algunas oportunidades. Se interrumpió, claramente improvisando. Esta no era la conversación que había planeado tener. Eso suena emocionante, dije. Aunque odiaría dejar atrás a Florence. Ha sido una muy buena amiga, especialmente durante todas las luchas de fertilidad. No sé qué habría hecho sin ella. El rostro de Hudson palideció. Cierto, Florence. Hablando de eso, debería llamarla pronto. Le prometí contarle sobre la ecografía tan pronto como tuviera los resultados. Saqué mi teléfono. Probablemente se muere por saber si tenía razón sobre el género. Estaba convencida de que iba a ser una niña. Quizás podrías esperar hasta mañana, dijo Hudson rápidamente. Pensé que esta noche podría ser solo para nosotros. Por supuesto. Guardé el teléfono, observándolo relajarse ligeramente. Pareces nervioso esta noche. ¿Está todo bien? No estoy nervioso. Solo estoy procesando. Vamos a ser padres, Gladys. Es una gran responsabilidad. La más grande, acepté. Pero estamos juntos en esto, ¿verdad? Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Hudson me miró durante un largo momento, y pude ver las ruedas girando detrás de sus ojos. ¿Estaba calculando cuánto tiempo más tendría que fingir? Estaba pensando en Florence, probablemente en casa, esperando su llamada para contarle cómo había ido la conversación. Por supuesto, dijo finalmente. Somos un equipo. Justo hasta el momento en que decidiera cambiarme por un modelo más nuevo. El resto de la cena pasó en una neblina de conversación forzada y sonrisas falsas. Hudson parecía distraído,
revisando su teléfono cada pocos minutos, probablemente enviando actualizaciones a Florence sobre su fracaso para llevar a cabo el plan. Para cuando llegamos a casa, estaba agotada de la actuación. Hudson fue directamente a su oficina, diciendo que tenía correos electrónicos que ponerse al día. Subí a nuestra habitación y coloqué cuidadosamente las fotos de la ecografía en mi tocador donde pudiera verlas. Mi hijo, mi hermoso e inocente hijo, que merecía mucho más que la familia en la que estaban haciendo. Oí la voz de Hudson desde abajo, baja y urgente. Estaba al teléfono, probablemente con Florence, probablemente explicando por qué se había acobardado, haciendo nuevos planes, ajustando el cronograma de mi destrucción. Me senté en el borde de nuestra cama, la cama donde mi hijo había sido concebido, la cama donde había llorado hasta dormirme tantas noches durante nuestras luchas de fertilidad mientras Hudson me abrazaba y prometía que todo estaría bien. Todo iba a estar bien, solo que no de la manera que Hudson esperaba. Abrí mi portátil y comencé a investigar. Si Hudson pensaba que podía destruir mi vida con una planificación cuidadosa y maniobras legales, estaba a punto de aprender que su esposa era capaz de su propio pensamiento estratégico. La mujer ingenua que había entrado en ese hospital esta mañana se había ido para siempre. En su lugar, había alguien que entendía que a veces la única forma de proteger lo que amas es destruir lo que lo amenaza. Y Hudson Smith acababa de convertirse en la mayor amenaza para el futuro de mi hijo. Durante los siguientes 3 días, me convertí en una mujer obsesionada. No con la venganza, sino con la información. Cada momento que Hudson estaba en el trabajo o fuera de casa, yo estaba cavando más profundo en la red de mentiras en la que se había convertido mi vida. Comenzó con las redes sociales de Florence. Revisé meses de publicaciones, buscando pistas que se me habían pasado por alto. Las fotos de su fin de semana de chicas en marzo, el mismo fin de semana que Hudson había afirmado estar en una conferencia de trabajo. Las fotos cuidadosamente recortadas de restaurantes que reconocí, lugares a los que Hudson me había llevado en ocasiones especiales. Los sutiles cambios en su rostro y cuerpo que había atribuido al brillo del embarazo, pero que ahora me daba cuenta de que podrían haber comenzado antes de la fecha de concepción que anunció. Creé una carpeta en mi portátil llamada Planificación del bebé y comencé a construir mi caso. Capturas de pantalla, fechas, estados de cuenta de la tarjeta de crédito a los que accedí a través de nuestra cuenta conjunta. Hudson no era particularmente cuidadoso para cubrir sus huellas, probablemente porque asumió que yo era demasiado confiada para mirar. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito fueron una mina de oro. Compras de joyas que nunca había visto. Estancias en hoteles de nuestra ciudad en noches en las que afirmaba estar trabajando hasta tarde. Cenas caras para 2 en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. El patrón se remontaba a 8 meses, comenzando justo después de que Florence anunciara que se tomaría un descanso de las citas para enfocarse en sí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Florence. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Quieres que te traiga el almuerzo? Miré el mensaje durante un largo momento. Florence me había estado enviando mensajes de texto casi a diario desde mi cita de ecografía, preocupándose con el tipo de interés que una vez me hizo sentir afortunada de tener una amiga tan atenta. Ahora entendía lo que era vigilancia. Sintiéndome bien. Hudson trabaja desde casa hoy, así que creo que descansaré. Quizás mañana, le respondí. Por supuesto, el descanso es muy importante ahora mismo. Te quiero. Amor. Firmaba sus mensajes con amor mientras llevaba el hijo de mi esposo y planeaba robar mi vida. Pasé la tarde en la biblioteca local, usando sus computadoras para investigar la ley de divorcio y los arreglos de custodia. Lo que encontré no fue alentador. Hudson tenía razón en una cosa. Con sus ingresos estables y mi actual estado de desempleo, él estaría en una posición fuerte en cualquier procedimiento legal. La casa estaba a nombre de ambos, pero su salario había pagado la mayor parte de la hipoteca. Si no podía probar la culpa, podría terminar con muy poco. Pero probar la culpa requería evidencia de adulterio, y el embarazo de Florence no era suficiente por sí solo. Necesitaba más. Necesitaba que se incriminaran a sí mismos. Esa noche, Hudson llegó a casa con flores, margaritas de supermercado, del tipo que solía traerme cuando éramos novios y él estaba sin un céntimo. El gesto fue tan perfectamente calculado para parecer considerado mientras requería un esfuerzo mínimo que casi aplaudí. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté,
aceptando las flores con una sonrisa. ¿Necesito una ocasión para traerle flores a mi esposa? Me besó la mejilla y me obligué a no retroceder. Estaba pensando que podríamos empezar a mirar muebles para el bebé este fin de semana. Quizás hacer de ello un día entero. Eso suena maravilloso, respondí, colocando las flores en un jarrón. Florence preguntaba si podía venir. Está muy emocionada por decorar su propia guardería, y pensó que podría ser divertido ir de compras juntas. Las manos de Hudson se detuvieron sobre su taza de café. Eso podría ser incómodo. Ya sabes, con ella siendo soltera y todo, podría hacerla sentir fuera de lugar. Soltera, claro. Probablemente tienes razón. No querría hacerla sentir incómoda. Toqué mi vientre pensativamente. En realidad, he estado preocupada por Florence últimamente. Parece diferente desde que se embarazó. ¿Más reservada? ¿Reservada cómo? Estaba pescando, pero la defensiva inmediata de Hudson me dijo que estaba en las aguas correctas. Solo pequeñas cosas. Ha estado cancelando planes, no devolviendo las llamadas tan rápido. Sé que un embarazo en solitario puede ser aislante, pero esperaba que se apoyara más en nosotros, no menos. Quizás solo está tratando de ser independiente, sugirió Hudson. Algunas personas prefieren manejar las cosas por su cuenta. Quizás. Me acerqué a él, interpretando a la amiga preocupada. Solo desearía saber quién es el padre. Ha sido tan misteriosa al respecto. ¿No crees que es extraño? La mandíbula de Hudson se tensó. Es asunto suyo, Gladys. Quizás no quiere hablar de ello porque terminó mal. O quizás no terminó en absoluto, dije suavemente. Quizás él está casado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hudson me miró, y pude ver el pánico parpadear en su rostro antes de que controlara su expresión. Esa es una acusación bastante seria, dijo con cuidado. No es una acusación, solo una teoría. Me encogí de hombros, moviéndome hacia el fregadero para llenar el jarrón con agua. Explicaría el secretismo, ¿no? Y la forma en que se ha estado distanciando de nuestra amistad. La culpa hace cosas extrañas a la gente. No deberías especular sobre la vida personal de Florence, dijo Hudson, su voz más dura de lo necesario. Ha sido una buena amiga para ti. La mejor, acepté, volviéndome para enfrentarlo con el jarrón en mis manos. Por eso estoy preocupada. Las buenas amigas no suelen guardar secretos tan grandes. Hudson salió de la habitación sin decir otra palabra, probablemente para llamar a Florence y advertirle que estaba empezando a sospechar. Arreglé las margaritas con cuidado, pensando en la conversación que acababa de orquestar. Hudson estaba alterado, lo que significaba que era más probable que cometiera errores. Y Florence estaría preocupada, lo que significaba que podría presionar para una acción más rápida. La gente asustada hacía cosas desesperadas, y la gente desesperada dejaba pruebas. Esa noche, me acosté en la cama escuchando la respiración de Hudson, planeando mis próximos movimientos. Siempre había sido buena para los rompecabezas, buena para ver patrones y conexiones. Esto era solo otro rompecabezas, aunque uno donde lo que estaba en juego era todo mi futuro. El teléfono de Hudson vibró en su mesita de noche. 1, 2, 3 veces. Mensajes de texto a las 11:30 de la noche. No se despertó, pero memoricé el patrón de las vibraciones. 3 ráfagas cortas generalmente significaban que alguien estaba molesto, enviando múltiples mensajes en rápida sucesión. Esperé a que la respiración de Hudson se profundizara en un sueño verdadero, luego me deslicé cuidadosamente fuera de la cama. Su teléfono estaba bloqueado, por supuesto, pero podía ver las vistas previas de las notificaciones en la pantalla. Florence, está haciendo preguntas. Florence, ¿y si sabe? Florence, necesitamos hablar mañana. Sonreí en la oscuridad. Florence estaba entrando en pánico, exactamente como había esperado. La gente en pánico comete errores, y yo iba a estar lista para atrapar cada uno de ellos. Volví a la cama y puse mi mano en mi vientre, sintiendo el suave aleteo de movimiento de mi hijo. 23 semanas ahora, haciéndose más fuerte cada día. No te preocupes, bebé, susurré.
Mami se va a asegurar de que tengas todo lo que mereces, y de que las personas que querían hacerte daño reciban exactamente lo que se merecen a cambio. Florence apareció en mi puerta a la mañana siguiente, sin anunciarse y claramente agitada. Su cabello, generalmente perfecto, estaba recogido en un moño desordenado, y tenía ojeras bajo los ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Espero que no te importe que haya venido sin avisar, dijo, sosteniendo una bolsa de mi panadería favorita. Traje esos muffins de arándanos que te encantan. Por supuesto que no. Entra. Me hice a un lado, notando cómo evitaba el contacto visual. Te ves cansada. Está todo bien. Solo cosas del embarazo, dijo rápidamente. Ya sabes cómo es. ¿Cómo te sientes? Nos instalamos en mi cocina, la misma cocina donde Florence me había consolado durante 2 abortos espontáneos, donde me había tomado la mano y prometido que mi momento llegaría. La ironía no se me escapaba. Estoy bien. El bebé ha estado muy activo últimamente. Puse mi mano en mi vientre, observando la reacción de Florence. La doctora Carter dice que es una buena señal. Cree que podría llegar a término esta vez. Algo parpadeó en el rostro de Florence. ¿Decepción? ¿Miedo? Desapareció demasiado rápido para estar segura, pero lo archivé. Eso es maravilloso, dijo, pero su voz carecía de convicción. Gladys, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Ayer, cuando mencionaste que pensabas que el padre de mi bebé podría estar casado, ¿qué te hizo decir eso? Tomé un sorbo cuidadoso de mi té, ganando tiempo para elaborar mi respuesta. No sé. Solo una sensación, supongo. Has sido tan reservada sobre todo y pareces culpable. Como si llevaras más que solo el peso del embarazo. Florence se estremeció. ¿Culpable de qué? No lo sé. Eso es lo que me ha estado molestando. Me incliné hacia adelante, poniendo mi expresión de amiga más preocupada. Florence, puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes, ¿verdad? Sea lo que sea que esté pasando, lo que sea que hayas hecho, estoy aquí para ti. Por un momento, pensé que podría romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaron alrededor de su taza. Pero luego pareció recomponerse, el momento pasando como una nube sobre el sol. No hay nada que contar, dijo. Cometí un error con alguien que no estaba disponible. Y ahora estoy asumiendo las consecuencias por mi cuenta. Eso es todo. Alguien que no estaba disponible, repetí. Casado. No importa quién sea. Él tomó su decisión, y no fui yo. La mentira le salió tan fácilmente que casi admiré la habilidad. Casi. Lo siento, dije suavemente. Eso debe ser muy doloroso. Amar a alguien que no puede estar contigo. La compostura de Florence se resquebrajó de nuevo. No tienes idea. En realidad, creo que sí. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Hubo un tiempo, al principio de mi matrimonio con Hudson, en el que pensé que podría estar sintiendo algo por otra persona. La forma en que hablaba de ella, la miraba. Podía ver la atracción. Esto no era cierto, pero Florence no lo sabía. Se inclinó hacia adelante, de repente interesada. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Lo confronté. Le dije que si quería estar con otra persona, debería ser honesto al respecto en lugar de darme largas. La miré directamente a los ojos. Dije que merecía algo mejor que ser el premio de consolación de alguien mientras él suspiraba por otra mujer. Florence palideció. ¿Qué dijo él? Me prometió que yo era la única mujer que quería, que estaba siendo paranoica e insegura. Reí suavemente, con tristeza. Quizás lo estaba. Pero, ¿sabes qué? Me alegro de haber dicho algo. Si Hudson hubiera estado enamorado de otra persona, habría querido saberlo. Vivir una mentira no es justo para nadie involucrado. La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Florence miraba su té como si contuviera las respuestas a todos sus problemas. Gladys, dijo finalmente. Si te enteraras de que Hudson estaba. Que había estado teniendo una aventura. Estaría devastada,
Terminé por ella. Ella asintió, sin confiar en su voz. Pero querría saberlo. Creo que también querría saber quién era ella. Si era alguien que conocía y en quien confiaba o una extraña. El rostro de Florence se puso blanco. ¿Y entonces qué harías? Consideré esto como si no hubiera pasado días planeando mi respuesta. Creo que trataría de entender por qué sucedió, qué había hecho mal, qué le faltaba a nuestro matrimonio. Y luego decidiría si era algo que podíamos superar, o si estaba demasiado roto para arreglarlo. Y si estaba demasiado roto, entonces supongo que tendría que protegerme a mí misma y a mi bebé, asegurarme de que estuviéramos cuidados financiera y emocionalmente. Hice una pausa. Aunque tengo que admitir que, si la otra mujer fuera alguien cercano a mí, alguien en quien había confiado, creo que eso sería más difícil de perdonar que la aventura en sí. Florence dejó su taza con manos temblorosas. Debería irme. ¿Ya? Acabas de llegar. Tengo una cita con el médico. Casi lo olvidó. Ya estaba de pie, recogiendo su bolso. Gracias por el té y la conversación, Florence. Agarré su mano mientras pasaba por mi silla. Sea lo que sea que te esté pasando, cualquier secreto que estés guardando, espero que confíes en mí lo suficiente como para decírmelo cuando estés lista. Soy tu amiga. Quiero ayudar. Ella miró nuestras manos unidas, mi anillo de bodas reflejando la luz, sus dedos desnudos, y vi una lágrima caer sobre nuestras muñecas. Desearía que las cosas fueran diferentes, susurró. ¿Diferentes cómo? Pero ya se estaba apartando, dirigiéndose a la puerta. Te llamaré más tarde. La vi alejarse en su coche desde la ventana de mi cocina, notando cómo se quedó sentada en su coche durante varios minutos antes de arrancar el motor, probablemente llamando a Hudson para informarle sobre nuestra conversación. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Hudson, tal como había predicho. Hola, hermosa. ¿Cómo va tu día? Bien. Florence pasó por aquí un rato. Pausa. Ah, sí. ¿Cómo está? Preocupada por algo. Creo que le está costando más de lo que quiere admitir lo del embarazo en solitario. Inyecté la cantidad justa de preocupación en mi voz. Intenté que se abriera, pero está siendo muy reservada sobre el padre. Quizás deberías darle algo de espacio. Presionar demasiado podría dañar su amistad. Probablemente tienes razón. Es que odio verla luchar sola. Hice una pausa. Hudson, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si estuvieras teniendo una aventura, me lo dirías. El silencio se alargó tanto que pensé que podría haber colgado. Finalmente, ¿qué clase de pregunta es esa? Una hipotética. Estaba pensando en la situación de Florence, y me di cuenta de que no sé qué querría en una situación así. ¿Querría saberlo, o sería mejor la ignorancia? Gladys, no estoy teniendo una aventura. Sé que no, es solo una hipotética. Hice mi voz más pequeña, más vulnerable. Supongo que me siento insegura por el embarazo. Todo está cambiando, y a veces me pregunto si todavía te parezco atractiva con todos estos cambios en mi cuerpo. Por supuesto que me pareces atractiva. Llevas a mi hijo. Eres hermosa. Las palabras eran correctas, pero la entonación era mecánica, como si estuviera leyendo un guión. Yo también te quiero, dije, aunque él no lo había dicho primero. Te veré esta noche. Sí, puede que llegue un poco tarde. Tengo una reunión que podría alargarse. Una reunión con Florence, probablemente para trazar una estrategia sobre cómo manejar mis crecientes sospechas. No trabajes demasiado, dije dulcemente. Tu familia te necesita. Otra pausa. Claro. Te veré esta noche. Después de que colgó, me senté en mi cocina rodeada de los restos de la visita de Florence. La bolsa de la panadería, las 2 tazas, el persistente olor de su perfume, y sonreí. Se estaban deshaciendo, ambos. La presión que estaba aplicando estaba funcionando, forzándolos a rincones donde tenían que tomar decisiones. Y cada decisión que tomaban me estaba dando más munición. Abrí la aplicación de grabación de voz en mi teléfono y reproduje la visita de Florence. Había empezado a grabar todas nuestras conversaciones, por si acaso.
Sus palabras eran bastante condenatorias. Cometí un error con alguien que no estaba disponible. Él tomó su decisión, y no fui yo. Desearía que las cosas fueran diferentes. No lo suficiente para un tribunal, quizás, pero suficiente para plantar semillas de duda con las personas adecuadas. La familia de Hudson, nuestros amigos en común, los compañeros de trabajo de Florence que no sabían la identidad del padre de su bebé. Estaba construyendo una telaraña, hilo por hilo, y pronto ambos quedarían atrapados en ella. La reunión tardía de Hudson se convirtió en un patrón. 3 veces esa semana, llamó con excusas, cenas con clientes, plazos de proyectos, retrasos por el tráfico. Cada vez respondí con comprensión y apoyo, interpretando a la esposa paciente mientras documentaba cada mentira. Mientras tanto, había comenzado mis propias reuniones, con el hermano de Hudson, Owen, aparentemente para discutir la planificación del baby shower, con nuestra vecina Patricia, que había mencionado haber visto el coche de Hudson en zonas de la ciudad que no tenían sentido para su horario de trabajo, con el jefe de Hudson en un encuentro casual en el supermercado donde mencioné lo orgullosa que estaba de Hudson por trabajar tantas horas. Largas horas, Roger había parecido confundido. Hudson ha estado saliendo temprano la mayoría de los días de esta semana. Dijo que quería pasar más tiempo contigo durante el embarazo. Oh, qué tierno de su parte, había respondido, archivando otra pieza de evidencia. Debe estar haciendo recados para el bebé y no quiere preocuparme con los detalles. Para el viernes, tenía suficiente evidencia para confrontarlos a ambos. Pero quería más que solo evidencia. Quería una confesión. Quería que se destruyeran a sí mismos con sus propias palabras. Fue entonces cuando recordé la cena. Hudson y yo debíamos recibir a sus compañeros de trabajo y sus cónyuges. Era el sábado siguiente. Era una tradición anual, algo que habíamos hecho cada año desde que Hudson fue ascendido a socio principal. Este año, con mi embarazo, Hudson había sugerido que la canceláramos, pero yo había insistido en seguir adelante. Será una buena práctica para recibir invitados con un bebé en camino, había argumentado. Además, todos han sido un gran apoyo en nuestro viaje hacia el embarazo. Quiero celebrar con ellos. Ahora, veía la oportunidad perfecta para tender mi trampa. He estado pensando en la cena, le dije a Hudson durante el desayuno del viernes por la mañana. ¿Sería raro si invito a Florence? Ha estado tan sola últimamente y sé que le encantaría conocer a tus colegas. Hudson casi se ahoga con su café. ¿Florence? ¿En mi cena de trabajo? ¿Por qué no? Es prácticamente de la familia. Y siempre dices que a tus colegas les encanta conocer a nuestros amigos. Incliné la cabeza inocentemente. A menos que pienses que sería inapropiado de alguna manera. No, es solo que... Se supone que es para parejas. Podría sentirse fuera de lugar siendo la única persona soltera allí. En realidad, no creo que Roger traiga a nadie este año. Su divorcio acaba de finalizar. Esto era una mentira, pero Hudson no lo sabía. Y a Florence le vendría bien la distracción. Ha estado muy estresada por el embarazo. Observé el rostro de Hudson con atención. Estaba atrapado entre no querer a Florence allí y no poder explicar por qué sin levantar más sospechas. Si crees que es una buena idea, dijo finalmente. Lo creo. La llamaré esta mañana. La reacción de Florence fue aún más reveladora que la de Hudson. Cuando la llamé para invitarla, hubo una larga pausa antes de que respondiera. No sé, Gladys. No estoy de humor para socializar últimamente. Exactamente por eso deberías venir. Te has estado aislando demasiado. Hice mi voz cálida, fraternal. Además, me vendría bien la ayuda. Ya sabes cómo son estas cosas del trabajo. Pura charla de oficina e historias de golf. Tenerte allí lo haría mucho más divertido para mí. ¿Qué dijo Hudson sobre invitarme? La pregunta confirmó todo lo que sospechaba. Si no estaban teniendo una aventura, ¿por qué la opinión de Hudson importaría más que la mía para mi propia cena? Pensó que era una gran idea, mentí suavemente. Siempre dice cuánto disfruta hablar contigo. Ustedes dos tienen conversaciones muy interesantes. Otra pausa. ¿Ellos? Si estás segura de que no será incómodo.
para nada. Será perfecto. Después de colgar, comencé a planificar la velada en detalle. La disposición de los asientos sería crucial. Quería a Florence y Hudson posicionados donde pudiera observar sus interacciones, pero no de manera tan obvia que otros lo notaran. Los temas de conversación tendrían que ser guiados con cuidado. Y lo más importante, necesitaba crear un momento donde la verdad tuviera espacio para emerger. El sábado llegó con un clima inusualmente fresco, perfecto para la cena íntima que había planeado. Pasé la mañana cocinando los platos favoritos de Hudson, costillas estofadas, verduras asadas, la tarta de chocolate que había impresionado a la esposa de su jefe el año pasado. Todo tenía que ser perfecto. Florence llegó temprano, como esperaba. Se veía hermosa con un vestido azul marino que favorecía su creciente vientre, su cabello peinado en ondas suaves que me recordaban cómo se veía en mi boda cuando estuvo a mi lado como mi dama de honor. «Te ves increíble», le dije, y lo decía en serio. «El embarazo realmente te sienta bien». «Gracias. Tú también te ves increíble. No puedo creer que estés cocinando todo esto con 6 meses de embarazo». 6 meses. 24 semanas exactamente. Mi hijo ya era viable, podía sobrevivir fuera del útero si era necesario. El conocimiento me dio una extraña sensación de poder. Hudson quería contratar un servicio de catering, pero insistí en cocinar yo misma, dije, llevándola a la cocina. Quería que todo fuera personal, significativo. Esta podría ser nuestra última cena por un tiempo con el bebé en camino. Florence me ayudó a arreglar los aperitivos, y observé cómo sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que apareciera Hudson. «Florence, ¿puedo preguntarte algo personal?» Sus manos se detuvieron. «Por supuesto. ¿Has pensado en lo que le vas a decir a tu bebé sobre su padre cuando tenga edad suficiente para hacer preguntas?» El color desapareció de su rostro. No estoy segura todavía. Es que los niños son muy curiosos sobre estas cosas. Y como nuestros bebés tendrán edades tan cercanas, probablemente se hagan preguntas entre ellos también. Arreglé galletas en un patrón preciso, sin mirarla. Espero que no sea incómodo para ellos, tener un padre presente y otro ausente. Quizás el padre no estará ausente, dijo Florence en voz baja. «Oh. ¿Hay esperanza de reconciliación?» «No lo sé. Es complicado. Estas situaciones siempre lo son», acepté. Especialmente cuando hay otras personas involucradas, otras relaciones que podrían resultar dañadas. Florence dejó el cuchillo de queso con dedos temblorosos. «Gladys, necesito decirte algo». Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mantuve la voz tranquila. «¿Qué es?» Pero antes de que Florence pudiera responder, sonó el timbre. Los colegas de Hudson estaban llegando, y el momento se disolvió en un torbellino de saludos y presentaciones. Roger vino con su esposa, después de todo, destruyendo mi mentira sobre su divorcio. Pero Hudson estaba demasiado distraído para notarlo. Patricia y su esposo trajeron vino. James y su nueva novia contribuyeron con historias sobre sus recientes vacaciones en Grecia. Jugué a la anfitriona perfecta, asegurándome de que todos tuvieran bebidas, facilitando conversaciones, manteniendo el ambiente ligero y festivo. Pero bajo la superficie, estaba llevando a cabo un experimento de psicología humana. Senté a Florence directamente frente a Hudson en nuestra mesa del comedor, conmigo en la cabecera donde podía observarlos a ambos. Durante la cena, guié la conversación hacia temas que sabía que crearían tensión entre ellos. «Florence ha sido un gran sistema de apoyo durante mi embarazo», anuncié durante el plato principal. No sé qué habría hecho sin ella, especialmente durante esas aterradoras primeras semanas cuando no estábamos seguros de que todo estaría bien. El tenedor de Hudson resonó contra su plato. El rostro de Florence palideció. «Es maravilloso tener amigos que se preocupan tanto», comentó Patricia. «Cuando estaba embarazada de mis gemelos, tuve unas náuseas matutinas terribles, y mi mejor amiga Sara venía todas las mañanas para ayudarme con el desayuno». «Eso es exactamente lo que hizo Florence», continué, sonriendo a mi amiga. «Estaba aquí casi todas las mañanas, asegurándose de que comiera, haciéndome compañía».
A veces me sentía culpable por la cantidad de tiempo que pasaba aquí en lugar de concentrarse en su propio embarazo. No me importaba, susurró Florence. Quería ayudar. Y Hudson trabajaba tantas horas entonces, agregué. Florence solía estar aquí cuando él llegaba a casa de sus reuniones tardías. Probablemente ustedes dos se veían más que Hudson y yo durante un tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roger carraspeó y cambió el tema a la próxima temporada de fútbol, pero pude ver que varias personas habían notado la extraña tensión en la habitación. Después de la cena, mientras estaba en la cocina preparando café, Florence apareció a mi lado. No puedo hacer esto, dijo urgentemente. Gladys, no puedo sentarme ahí y fingir. ¿Fingir qué?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. ¿Sabes qué? Lo has sabido durante días, ¿verdad? Las preguntas que has estado haciendo, las cosas que has estado diciendo. Su voz se quebró. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Me volví para enfrentarla, abandonando toda pretensión. Te escuché en el hospital después de mi ecografía. Escuché cada palabra. Las piernas de Florence cedieron y se hundió en una de las sillas de mi cocina. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gladys, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Pero sucedió. Y me dejaste creer que éramos amigas mientras planeabas destruir mi vida. No es así. ¿Te quiero? Eres mi mejor amiga, y me odio por lo que he hecho. Pero no lo suficiente como para dejar de hacerlo. Florence me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Dice que te va a dejar de todos modos, que el matrimonio ha terminado hace años. Si no me quedo con él, simplemente encontrará a otra persona y lo perderás todo por nada. Así que decidiste ayudarlo. Qué generoso de tu parte. Estoy embarazada, Gladys. Voy a tener a su bebé. ¿Qué se supone que haga? Se supone que eres mi amiga, dije suavemente. Se supone que me dices la verdad en lugar de ayudar a mi esposo a conspirar contra mí. Desde el comedor llegó el sonido de la risa. Hudson entreteniendo a nuestros invitados mientras su esposa y su amante se enfrentaban en la cocina. La normalidad de la situación hacía que todo pareciera surrealista. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Florence. La miré de verdad. La mujer que me había tomado la mano durante los abortos espontáneos, que había sido mi dama de honor, que había prometido amarme y apoyarme en todo. La mujer que llevaba el hijo de mi esposo mientras fingía ser mi amiga. Todavía no lo sé, dije honestamente. Pero Hudson cometió un error cuando decidió traicionarme. ¿Cuál? Subestimó de lo que soy capaz cuando alguien amenaza a mi hijo. Volví al comedor, dejando a Florence sola con sus lágrimas y su culpa. Mientras servía café y postre, charlaba y sonreía en los momentos adecuados. Pero mi mente daba vueltas, calculando, planeando. La velada terminó alrededor de las 11. Nuestros invitados elogiaron la comida y prometieron corresponder con invitaciones propias. Florence se fue apenas despidiéndose, con los ojos rojos e hinchados. Hudson me ayudó a limpiar en un silencio inusual. Estuvo bien, dijo finalmente, cargando el lavavajillas. Parece que todos se divirtieron. Florence parecía molesta por algo, observé. Se fue bastante rápido. Las mujeres embarazadas se emocionan. Probablemente no es nada. Nada. La destrucción de nuestro matrimonio, la traición de nuestra amistad, la amenaza para el futuro de nuestro hijo nonato. Todo eso no era nada para Hudson. Estoy cansada, anuncié. Creo que me iré a la cama. Subiré pronto. Solo quiero terminar de limpiar. Pero cuando llegué a nuestra habitación, pude oír a Hudson al teléfono en su estudio, su voz baja y urgente. Pegué mi oído a la pared y capté fragmentos de la conversación. Ella sabe. Tenemos que movernos más rápido. No podemos esperar más. Sonreí en la oscuridad. La fase 1 de mi plan estaba completa. Los había obligado a salir de su escondite, los había desesperado, los había empujado hacia el tipo de errores que me darían todo lo que necesitaba. Ahora era el momento de la fase 2.
El domingo por la mañana amaneció gris y lluvioso, a juego con mi estado de ánimo mientras me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té y mi portátil. Hudson se había ido temprano para lo que, según él, era un partido de golf. Pero yo sabía la verdad. Se iba a encontrar con Florence, probablemente para discutir cómo manejar el hecho de que su secreto había salido a la luz. Lo que no sabían era que yo había pasado la mayor parte de la noche preparando el escenario para su destrucción. Mi primera llamada fue a la madre de Hudson, Eleanor. Eleanor Smith era una mujer formidable que nunca me había aprobado del todo, pero adoraba a su hijo y había estado loca de contenta con nuestro embarazo. Respondió al segundo timbre. Gladys, querida, ¿cómo te sientes? En realidad, Eleanor, estoy preocupada por algo y esperaba que pudieras darme un consejo. Por supuesto, ¿qué te preocupa? Inyecté la cantidad justa de preocupación en mi voz. Es por Hudson. Ha estado trabajando tantas horas últimamente, quedándose fuera hasta muy tarde, y estoy empezando a preocuparme por el estrés al que está sometido. ¿Sabes lo importante que es que los futuros padres también se cuiden? Eso suena preocupante. ¿Has hablado con él al respecto? Lo he intentado, pero ignora mis preocupaciones. Dice que es solo un periodo de mucho trabajo. Hice una pausa. Eleanor, espero que esto no suene paranoico, pero ¿crees que hay alguna posibilidad de que esté teniendo problemas con el embarazo? ¿Dudas sobre ser padre? El silencio se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Finalmente, Eleanor habló, con la voz tensa. ¿Qué te hace preguntar eso? Solo pequeñas cosas. Parece distante, distraído. Y hay momentos en que hablo del bebé y parece casi atrapado. Solté un suspiro tembloroso. Sigo diciéndome a mí misma que estoy siendo demasiado sensible por las hormonas. Pero... ¿Pero qué, querida? Ayer, en nuestra cena, pasó algo con mi amiga Florence que me hizo preguntarme si Hudson podría estar confiando en alguien más en lugar de en mí. Parecían tener algún tipo de entendimiento, y cuando lo mencioné, ambos se pusieron muy incómodos. ¿Florence Miller? ¿Tu dama de honor? Sí, ella también está embarazada, de hecho. Sale de cuentas como un mes después que yo. Hice una pausa como si la idea se me acabara de ocurrir. Eleanor, no pensarás que Hudson. Quiero decir, si tuviera dudas sobre nuestro matrimonio, sobre el bebé, no pensarás que haría algo tonto, ¿verdad? ¿Qué clase de cosa tonta? Dejé que el silencio creciera como si tuviera miedo de expresar mis sospechas. No lo sé. Probablemente ni siquiera debería estar pensando esas cosas. Es solo que Florence ha sido tan reservada sobre el padre de su bebé, y Hudson ha estado tan distante, y están todas estas reuniones tardías. Gladys, la voz de Eleanor era ahora aguda. ¿Estás sugiriendo que Hudson está teniendo una aventura con tu amiga? No quiero pensar eso, pero tengo miedo, Eleanor. Tengo miedo de que mi esposo no quiera a este bebé, y tengo miedo de que mi mejor amiga me esté mintiendo sobre algo importante. Mi voz se quebró de manera convincente. No sé qué hacer. Tú quédate tranquila, dijo Eleanor con firmeza. Voy a tener una conversación con mi hijo. Después de colgar, llamé al hermano de Hudson, Owen, con una historia similar, y luego a su hermana, Angela. Para el mediodía, había plantado semillas de sospecha en cada miembro importante de la familia de Hudson. Todos ellos ahora se preguntaban por qué su niño de oro actuaba de manera tan extraña durante lo que debería ser el momento más feliz de su vida. Mi teléfono sonó a la 1:30. Hudson, sonando frenético. Gladys, ¿qué demonios le dijiste a mi madre? ¿A qué te refieres? Acaba de llamarme exigiendo saber si estoy teniendo una aventura con Florence. Dice que estás preocupada por mi comportamiento, que crees que no quiero al bebé. Su voz se elevaba. ¿De dónde sacaría ideas como esas? La llamé porque estoy preocupada por ti, dije, dejando que el dolor se filtrara en mi voz. Hudson, has estado tan distante últimamente, tan reservado sobre dónde estás y qué estás haciendo. Pensé que quizás estabas teniendo dudas sobre el bebé, y quería el consejo de tu madre sobre cómo apoyarte. Así que le dijiste que te estaba engañando. No le dije nada definitivo. Solo.
Mencioné que Florence ha estado actuando de manera extraña y que ustedes dos parecen tener algún tipo de entendimiento secreto. Hice una pausa. Hudson, si hay algo que deba saber, por favor, dímelo. No saber me está matando. No está pasando nada, dijo, pero su voz carecía de convicción. No puedo creer que llamarías a mi familia con acusaciones descabelladas. No eran acusaciones. Eran preocupaciones de una mujer embarazada que ama a su esposo y está preocupada por él. Dejé que las lágrimas entraran en mi voz. Lo siento si lo manejé mal. Simplemente no sabía a quién más recurrir. La línea quedó en silencio por un largo momento. Cuando Hudson habló de nuevo, su voz estaba cansada. Necesitamos hablar. Estaré en casa pronto. Bien. Estaré aquí. Colgué y sonreí. Hudson venía a casa para controlar los daños, probablemente para intentar convencerme de que estaba imaginando cosas, pero era demasiado tarde. La tormenta que había desatado ya estaba fuera de su control. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Florence. Hudson me contó lo que pasó. ¿Podemos vernos? Necesito explicarte. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Ven. Es hora de que seamos honestas la una con la otra. Llegó antes que Hudson, lo cual fue perfecto. La recibí en la puerta y se veía terrible, pálida, temblando, con los ojos rojos de llorar. Gladys, por favor, tienes que entender. Entra, dije en voz baja. Siéntate. Cuéntamelo todo. Nos sentamos en mi sala de estar, la habitación donde Florence me había ayudado a colgar fotos de bebés el mes pasado. Donde me había abrazado cuando lloraba por mis abortos espontáneos, donde había brindado por mi embarazo con sidra de manzana espumosa. Comenzó hace 6 meses, comenzó, su voz apenas un susurro. Estaba pasando por una mala racha después de romper con David, y Hudson trabajaba hasta tarde muy a menudo. Nos encontramos en esa cafetería cerca de su oficina, y me invitó a cenar. Y dijiste que sí. Ella asintió. Fue inocente al principio, solo 2 amigos hablando. Pero Hudson era tan fácil de hablar, tan comprensivo. Me escuchó quejarme de mi trabajo, de estar soltera, de sentir que me estaba quedando atrás mientras todos los demás avanzaban con sus vidas. Incluyéndome a mí. Incluyéndote a ti, admitió. Y él habló de sentirse atrapado, de cómo te habías obsesionado tanto con quedarte embarazada que sentía que ya no lo veías como una persona, sino como un medio para un fin. Las palabras golpearon como golpes físicos, pero mantuve mi rostro neutral. Así que se unieron por su resentimiento compartido hacia mí. No fue así. No al principio. Florence retorció las manos en su regazo. Pero luego te quedaste embarazada, y Hudson estaba muy en conflicto al respecto. Dijo que estaba feliz, pero también aterrorizado. Que no estaba seguro de estar listo para ser padre. No estaba seguro de que su matrimonio fuera lo suficientemente fuerte como para soportar un hijo. Y tú lo consolaste. Traté de apoyarlo. Le dije que tener un bebé podría acercarlos más, que quizás solo tenía miedo del cambio. Me miró con ojos desesperados. Realmente traté de animarlo a arreglar las cosas contigo, Gladys. ¿Te lo juro? Pero en algún punto del camino, el consuelo se convirtió en otra cosa. Ella asintió miserablemente. Una noche, hace unos 4 meses, bebimos demasiado vino en la cena. Me sentía sola y no deseada. Él se sentía atrapado e incomprendido. Ambos tomamos decisiones terribles. Y siguieron tomándolas. Intentamos parar. Ambos nos sentíamos horribles al respecto. Pero luego descubrí que estaba embarazada, y todo se complicó. ¿De quién fue la idea de ocultarme la verdad? El silencio de Florence fue respuesta suficiente. De él, dije. Hudson no quería lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Así que te convenció de que le mintieras a tu mejor amiga mientras él averiguaba cómo abandonar a su esposa y a su hijo nonato. Dijo que te lo iba a decir. Que solo necesitaba tiempo para encontrar la manera correcta. La manera correcta de destruir mi vida, quieres decir. La puerta principal se abrió y la voz de Hudson gritó, Gladys, estoy en casa. Florence y yo nos miramos,
y vi mi propia determinación reflejada en sus ojos culpables. Este era el momento de la verdad. Estamos en la sala de estar, respondí. Hudson apareció en el umbral, observó la escena, Florence en el sofá con lágrimas corriendo por su rostro, yo sentada tranquilamente frente a ella, y su rostro se puso blanco. ¿Qué está pasando? Florence me estaba contando sobre su relación, dije de manera conversacional. Sobre cómo empezó, cuánto tiempo lleva, sobre el bebé. La boca de Hudson se abrió y se cerró sin emitir sonido. Finalmente, logró decir, Gladys, puedo explicarlo. No es necesario, interrumpí. Florence lo explicó todo. Cómo te sentías atrapado por nuestro matrimonio, cómo en realidad no querías a nuestro bebé. Cómo has estado planeando dejarme durante meses. Me levanté, mi mano yendo automáticamente a mi vientre. Lo único que no pudo explicar fue por qué mi esposo y mi mejor amiga pensaron que era aceptable destruir mi vida mientras fingían preocuparse por mí. No se suponía que sucediera así, dijo Hudson débilmente. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Ibas a esperar hasta después de que diera a luz para abandonarnos? ¿O esperabas que perdiera al bebé para poder irte con la conciencia tranquila? Hudson se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Nunca quise que perdieras al bebé. Sí, lo hiciste. Te oí decirlo, Hudson. En el hospital, dijiste que sería mejor para todos si perdía al bebé por el estrés de un divorcio. La verdad lo golpeó como un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, su rostro desmoronándose. ¿Oíste eso? Cada palabra. Sobre cómo nuestro matrimonio estaba muerto, sobre cómo querías empezar de nuevo con Florence, sobre cómo mi bebé era solo una obligación con la que no querías lidiar. Florence emitió un sonido ahogado. Hudson, ¿dijiste esas cosas? Estaba molesto, dijo desesperadamente. Tenía miedo y decía cosas que no sentía. Las sentías, dije en voz baja. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Hudson, aunque su voz sugería que ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. Sonreí, y por primera vez en días, fue genuina. Las consecuencias de subestimar a tu esposa. A la mañana siguiente, Hudson se despertó y descubrió que su mundo había cambiado por completo de la noche a la mañana. Yo había estado ocupada mientras él dormía, haciendo llamadas telefónicas, enviando correos electrónicos, ejecutando el plan que había estado construyendo pieza por pieza durante semanas. Gladys. Me encontró en la cocina, completamente vestida y desayunando con aparente calma. Tenemos que hablar de anoche. ¿Qué hay de ello? ¿Sobre qué pasa ahora? ¿Sobre cómo seguimos adelante? Levanté la vista de mi cereal, estudiando su rostro. Se veía terrible, pálido, agotado, su confianza habitual reemplazada por algo cercano al pánico. No seguimos adelante, Hudson. Ese es el punto. ¿A qué te refieres? En lugar de responder, le entregué un sobre manila que había estado junto a mi mantel individual. Tu abogado llamó esta mañana. O más bien, mi abogado llamó a tu abogado. Quizás quieras revisar esos documentos. Las manos de Hudson temblaban mientras abría el sobre y sacaba los papeles de adentro. Observé cómo su rostro cambiaba mientras leía, la satisfacción creciendo en mi pecho con cada expresión de sorpresa y consternación. Solicitaste el divorcio, dijo finalmente. Ayer, mientras tú y Florence tenían su reunión de crisis. Tomé otra cucharada de cereal. También solicité la custodia total de nuestro hijo, una orden de restricción que te impide disponer de cualquier activo matrimonial y una moción de manutención conyugal inmediata. No puedes hacer esto. Puedo, y lo he hecho. Mi abogado dice que tengo un caso excelente, especialmente con toda la evidencia que he reunido. El rostro de Hudson se puso blanco. ¿Qué evidencia? Me levanté y caminé hacia el mostrador donde había dispuesto varias carpetas de Manila. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito que muestran tus visitas a hoteles y cenas caras para dos. Capturas de pantalla de las publicaciones de Florence en redes sociales que contradicen su fecha de parto declarada. Fotos de tu coche aparcado fuera de su edificio de apartamentos a todas horas. Abrí otra carpeta.
Registros telefónicos que muestran cientos de llamadas y mensajes de texto entre ustedes dos, incluyendo varios durante momentos en los que me dijiste que estabas en reuniones importantes. Eso no es suficiente para probar el adulterio. Tienes razón. Pero esto sí. Puse play en mi teléfono y la voz de Hudson llenó la cocina. El bebé que llevas tú es mío, Flo. Esa es la familia que quiero. No una obligación con una mujer que apenas puede mirarme sin llorar por otra prueba negativa. La sangre desapareció del rostro de Hudson mientras escuchaba sus propias palabras, la conversación que había grabado en el hospital. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Eso es ilegal, susurró, grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, no lo es. Yo era parte de la conversación, lo que lo hace legal en este estado. Mi abogado fue muy minucioso al explicar las leyes de vigilancia. Sonreí. Pero incluso si no fuera admisible en un tribunal, sería muy interesante escuchar lo que piensan tus colegas sobre un socio principal que abandona a su esposa embarazada por su mejor amiga. ¿No lo harías? Ya lo hice. Envié copias a Roger, a los otros socios, a tus clientes más importantes. Pensé que deberían saber con qué tipo de hombre están haciendo negocios. Hudson se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Me has arruinado. No, Hudson, te arruinaste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que todos pudieran verlo claramente. Mi teléfono sonó y miré el identificador de llamadas. Es mi abogado ahora. Nos reunimos esta mañana para discutir los próximos pasos. Me levanté, recogiendo mi bolso y las llaves. Probablemente deberías llamar a tu propio abogado. Vas a necesitar uno. Gladys, espera. Hudson me miró con ojos desesperados. Podemos arreglar esto. No tenemos que destruir todo lo que construimos juntos. ¿Qué construimos, Hudson? ¿Un matrimonio basado en mentiras? ¿Un hogar donde deseabas que nuestro hijo muriera? ¿Una amistad con una mujer que se acostaba con mi esposo? Negué con la cabeza. No queda nada que salvar. ¿Y Florence? Vas a destruirla a ella también. Me detuve en la puerta. Florence se destruyó a sí misma. Pero no te preocupes, estoy segura de que necesitará mucho apoyo para criar a tu hijo como madre soltera. Quizás puedan unirse por eso. Dejé a Hudson sentado en la mesa de nuestra cocina, rodeado de la evidencia de su traición, y conduje a la oficina de mi abogada con una sensación de paz que no había sentido en semanas. Janet Morrison había sido recomendada por una amiga como alguien que se especializaba en divorcios de alto conflicto y no creía en jugar limpio cuando sus clientes habían sido agraviados. Era exactamente lo que necesitaba. Has hecho un excelente trabajo reuniendo pruebas, me dijo mientras revisábamos los archivos. Con lo que has recopilado, podemos buscar el adulterio como causal de divorcio, lo que te da ventajas significativas en la división de bienes y los acuerdos de custodia. ¿Y la pensión alimenticia? Dado que dejaste tu trabajo para centrarte en los tratamientos de fertilidad y prepararte para la maternidad, y dada su infidelidad, estoy segura de que podemos asegurar una pensión alimenticia sustancial, especialmente porque él estará manteniendo a otro hijo con su amante. Janet sonrió sombríamente. Los hombres como tu esposo siempre piensan que son más listos que todos los demás, justo hasta que se dan cuenta de que nos han entregado todo lo que necesitamos para destruirlos. ¿Y la custodia? Con su infidelidad y la grabación donde expresa la esperanza de que pierdas el embarazo, cualquier juez lo verá como un padre no apto. Obtendremos la custodia total con visitas limitadas y supervisadas. Se inclinó hacia adelante. Gladys, tengo que preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesta a llevar esto? ¿A qué te refieres? Tu esposo es un abogado exitoso con una buena reputación. Este divorcio va a destruir su carrera, sus finanzas, su relación con su familia. ¿Estás preparada para las consecuencias? Pensé en la conversación que había escuchado, en el cálculo frío de Hudson mientras discutía mi posible aborto espontáneo, en las lágrimas de Florence mientras ayudaba a planificar mi destrucción fingiendo ser mi amiga. Él tomó su decisión cuando decidió traicionar a su familia, dije con firmeza. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Bien. Entonces discutamos la estrategia. Pasamos 2 horas revisando cada detalle de mi caso, cada pieza de evidencia, cada ángulo de ataque. Para cuando salí de la oficina de Janet,
el destino de Hudson estaba sellado. Pero aún no había terminado. Mi siguiente parada fue el apartamento de Florence. La encontré empacando cajas, con el rostro hinchado de llorar. ¿Vas a alguna parte?, pregunté cuando abrió la puerta. A casa de mis padres en Oregón. Ya no puedo quedarme aquí. Hizo un gesto impotente hacia el caos que la rodeaba. Perdí mi trabajo esta mañana. Alguien le envió a mi jefe copias de los mensajes de texto entre Hudson y yo. Mensajes de texto muy explícitos. Qué desafortunado. Florence me miró fijamente. Fuiste tú, ¿verdad? Nos destruiste a los dos. Compartí la verdad con personas que tenían derecho a saberla. Lo que ellos decidieron hacer con esa información fue su decisión. Mi bebé es inocente en todo esto, Gladys. Lo que sea que pienses de mí, lo que sea que haya hecho, este niño no merece sufrir. Tienes razón, acepté. Tu hijo no merece sufrir. Por eso me estoy asegurando de que Hudson pague una pensión alimenticia sustancial. Mi abogada ya se ha puesto en contacto con su abogado sobre eso. El rostro de Florence se descompuso. Nunca quise que nada de esto sucediera. Te quería. Eras mi mejor amiga. Las mejores amigas no se acuestan con los maridos de las otras, Florence. Las mejores amigas no ayudan a planificar la destrucción de la vida de las otras. Me acerqué. Pero tienes razón en una cosa. Tu bebé es inocente. Y quizás cuando sean mayores, serán lo suficientemente sabios como para no tomar las mismas decisiones que sus padres. Dejé a Florence llorando en su apartamento medio empacado y conduje a casa para encontrar a Hudson esperándome con su propio abogado, un hombre delgado llamado Carter, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Señora Smith, dijo Carter cuando entré a la sala de estar. He estado revisando sus demandas con mi cliente, y debo decir que son bastante extensas. Son justas dadas las circunstancias. Mi cliente está preparado para ofrecer un acuerdo más razonable. División 50/50 de los activos, custodia compartida del niño, pensión alimenticia modesta durante 2 años. Me reí. Absolutamente no. Gladys, sé razonable, dijo Hudson. Estás tratando de quitarme todo. Estoy tomando lo que me corresponde como la parte agraviada en este matrimonio. Tu abogado puede explicarte cómo el adulterio afecta los acuerdos de divorcio en este estado. Carter carraspeó. Señora Smith, aunque reconocemos que ha habido indiscreciones, la evidencia puede no ser tan clara como usted cree. En respuesta, le entregué una memoria USB. Grabaciones de audio de su cliente admitiendo la aventura y expresando la esperanza de que yo abortara a nuestro hijo. Vigilancia por vídeo de él entrando al edificio de apartamentos de Florence en múltiples ocasiones. Registros financieros que muestran gastos en otra mujer durante nuestro matrimonio. Sonreí. ¿Quiere que continúe? El rostro de Carter se puso gris mientras revisaba el contenido de la memoria. Esto es bastante completo. Mi clienta está preparada para hacer esto muy público si es necesario. Los colegas de Hudson ya han recibido copias de algunas de estas pruebas. Estoy segura de que la asociación de abogados local estaría interesada en el resto. Estás destruyendo todo, dijo Hudson desesperadamente. Mi carrera, mi reputación, mi futuro. El mismo futuro que planeabas construir sobre las cenizas de mi vida. Me senté frente a él, con las manos apoyadas en mi creciente vientre. Hudson, tomaste una decisión. Elegiste traicionar a tu esposa, desearle daño a tu hijo nonato, planificar nuestra destrucción mientras fingías amarnos. Ahora te toca vivir con las consecuencias de esa elección. ¿Qué quieres?, preguntó Carter. El 70% de los bienes gananciales, incluida la casa. La custodia total de nuestro hijo con visitas supervisadas y limitadas para Hudson. Una pensión alimenticia de $5,000 al mes durante 10 años y una disculpa pública reconociendo su infidelidad y el abandono de su familia. Eso es absurdo, farfulló Carter. Esa es mi oferta. Tómela o vamos a juicio y hacemos esto aún más público. Me levanté. Tienen 24 horas para decidir. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar, que pronto sería completamente mi sala de estar, y sentí a mi hijo moverse dentro de mí, patadas fuertes como si ya estuviera luchando por su futuro.
No te preocupes, bebé, susurré. Mami se aseguró de que tendrás todo lo que mereces. Y que las personas que quisieron hacernos daño obtuvieron exactamente lo que se merecían a cambio. Estaba meciendo a mi hijo, Noah, en la guardería de nuestra casa, mi casa ahora, cuando sonó el timbre. Era Florence, con aspecto cansado pero más saludable que la última vez que la había visto. Espero que no te moleste que haya venido, dijo cuando abrí la puerta. Quería ver cómo estabas. Estoy bien. No la invité a entrar, pero tampoco cerré la puerta. ¿Y tú? Mejor. La terapia ha ayudado mucho. Y mi hija es hermosa. Su voz se quebró ligeramente. La llamé Grace. Es un nombre precioso. Nos quedamos allí un momento en un silencio incómodo. Noah hizo un pequeño sonido, y los ojos de Florence se dirigieron al bebé en mis brazos. Es perfecto, dijo en voz baja. Se parece a Hudson. Tiene su barbilla, acepté, pero creo que será un hombre mejor que su padre. Los ojos de Florence se llenaron de lágrimas. Gladys, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos volver a ser amigas? Nuestros hijos son hermanos, y pensé que quizás algún día. La miré durante un largo momento, a esta mujer que había sido más cercana a mí que una hermana, que me había traicionado más completamente de lo que cualquier enemigo podría haberlo hecho. No, dije con suavidad. Nunca podremos volver a ser amigas. Pero por el bien de nuestros hijos, podemos ser corteses. Podemos coexistir. Florence asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entiendo. Solo quería que supieras cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de todo. Sé que lo sientes. Pero sentirlo no deshace el daño, Florence. Solo significa que entiendes el precio de tus decisiones. Después de que se fue, volví a la guardería y miré por la ventana el jardín que había estado cultivando. Hudson había firmado los papeles del divorcio 3 días antes de que naciera Noah, aceptando mis términos en lugar de enfrentar la humillación pública de un juicio. Tenía derechos de visita, pero solo los había usado 2 veces en 6 meses. Su carrera estaba en ruinas, su reputación destruida, su relación con su familia tensa hasta el punto de la ruptura. La hija de Florence crecería en Oregón, lejos del escándalo que había consumido a sus padres. Hudson pagaría la pensión alimenticia de ambos niños, un recordatorio constante de las decisiones que le habían costado todo. Y Noah crecería sabiendo que su madre había luchado por él incluso antes de nacer, que se había negado a que nadie amenazara su futuro o disminuyera su valor. Había aprendido algo importante sobre mí misma en esos meses oscuros. No era la mujer blanda y confiada que todos creían que era. Cuando me llevaban al límite, cuando mi hijo estaba amenazado, era capaz de una crueldad fría y calculada que me sorprendió incluso a mí. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos, que mi venganza fue excesiva. Pero mientras sostenía a mi hijo y veía el sol ponerse sobre el jardín que ahora era solo nuestro, no sentí arrepentimiento. Hudson y Florence habían tomado sus decisiones con pleno conocimiento de las consecuencias. Habían elegido sus deseos por encima de la lealtad, su egoísmo por encima del amor, su gratificación inmediata por encima de las vidas que estaban destruyendo. Simplemente me había asegurado de que enfrentaran todo el peso de esas decisiones. Noah se revolvió en mis brazos, su pequeño puño se cerró alrededor de mi dedo. Crecería seguro, protegido y amado. Nunca se preguntaría si su padre quería que muriera por conveniencia. Nunca dudaría de su valor o de su lugar en el mundo. Eso valía cualquier precio que hubiera pagado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogada. Hudson ha vuelto a faltar al pago de la pensión alimenticia. ¿Quieres que inicie el proceso de ejecución? Miré el rostro pacífico de mi hijo y respondí, sí. Cada dólar que debe. Algunas personas creen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo había aprendido algo diferente. La venganza no se trata de temperatura. Se trata de precisión. Se trata de asegurarse de que el castigo se ajuste perfectamente al crimen, de que se haga justicia por completo y de que quienes dañarían a los inocentes enfrenten todas las consecuencias de sus acciones. Hudson Smith había querido destruir a su familia por una oportunidad de felicidad con otra mujer. En cambio, lo había perdido todo, su esposa, sus hijos, su carrera,
su reputación, su futuro. Estaba solo ahora, exactamente como había planeado dejarme a mí. Florence Miller había querido robar al marido de su mejor amiga y construir una vida sobre las ruinas de mi matrimonio. En cambio, era una madre soltera en el exilio, luchando por reconstruir una vida que había destruido con sus propias decisiones. Y yo estaba exactamente donde debía estar, en mi casa con mi hijo, habiendo luchado y ganado todo lo que importaba. El timbre volvió a sonar, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez, era una entrega. Flores de mi suegra, Eleanor, que se había convertido en una de mis más firmes defensoras una vez que se supo la verdad. La tarjeta decía, para mi querida Gladys y el precioso Noah. Son muy amados. Sonreí, arreglando las flores en el jarrón que una vez había contenido las margaritas de supermercado de Hudson. Todo en mi vida ahora era real, elegido, ganado. No más mentiras, no más pretextos, no más conformarse con menos de lo que merecía. Al caer la noche, le di a Noah su biberón y le canté las canciones de cuna que había soñado cantar durante todos esos meses de intentar concebir. Sus ojos se cerraron lentamente y lo coloqué suavemente en su cuna. La cuna que había comprado con mi acuerdo de divorcio, en la guardería que había decorado con mi pensión alimenticia, en la casa que había conservado gracias a mi propia determinación. Duerme bien, mi amor, susurré. Mami se aseguró de que tendrás todo lo que mereces. Y se aseguró de que las personas que intentaron hacernos daño obtuvieran exactamente lo que se merecían a cambio. En los meses que siguieron, reconstruiría mi vida por completo. Volvería a estudiar, iniciaría mi propio negocio, crearía un futuro basado en la verdad y la fortaleza en lugar de la confianza ingenua. Noah crecería sabiendo que su madre era una mujer que luchaba por lo que era correcto, que protegía a quienes amaba, que nunca se echaba atrás ante la injusticia. Hudson seguiría siendo una advertencia, un hombre que lo tuvo todo y lo tiró por la ilusión de algo mejor. Florence viviría sabiendo que había cambiado su integridad por un amor que, en última instancia, le había costado todo lo que realmente valoraba. Y yo viviría sabiendo que, al enfrentarme a la prueba definitiva de la maternidad, proteger a mi hijo de quienes le harían daño, la había superado con creces. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero la mía había estado helada cuando terminé de servirla, y ver el mundo de mi esposo desmoronarse había sido más dulce que cualquier victoria que hubiera podido imaginar. La mujer que había entrado en esa cita de ecografía hacía 6 meses se había ido para siempre. En su lugar, había alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más peligrosa para cualquiera que pudiera amenazar a su familia. Hudson Smith había cometido el error de subestimar a su esposa. Pasaría el resto de su vida asegurándose de no volver a cometer ese error. Y en cuanto a mí, había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser una víctima. A veces, proteger lo que amas significa destruir lo que lo amenaza. Y a veces, la única manera de asegurar que se haga justicia es servirla tú misma, con precisión, con paciencia y con la absoluta certeza de que estás luchando por algo que vale la pena ganar. Al final, eso fue exactamente lo que había hecho. Y mientras veía a mi hijo dormir pacíficamente en su cuna, rodeado de la seguridad y el amor que tanto había luchado por preservar, supe que había valido la pena cada momento de la batalla. La justicia, resultó, era de hecho un plato que se sirve frío. Pero también era un plato que se sirve mejor por completo, a fondo y con el tipo de precisión que aseguraba que nunca necesitaría ser servido de nuevo. La mujer ingenua que había confiado ciegamente se había ido. En su lugar, había una madre que nunca más permitiría que nadie amenazara el futuro de su hijo. Y esa, más que cualquier venganza, fue la mayor victoria de todas. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.